Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida una vez más a mi canal y quiero darte la bienvenida a esta sección que es nuestro viernes de reflexión. He decidido comenzar con esta parte del video porque yo sé que muchas disfrutamos estos videos de tips, de guías, de paso a paso, de técnicas, de metodologías para mantener nuestra casa y nuestra vida en orden. Pero siento que muchas personas buscan ese tipo de videos y quieren la solución mágica, quieren la solución práctica, y la realidad es que a mí me gusta mucho también tocar estos temas del orden interno, de en dónde es que se desarrollan todas estas necesidades, estas emociones, porque a mí este proceso de ordenar mi casa, de utilizar todas estas herramientas me ha brindado muchos aprendizajes, y justamente de todos esos aprendizajes y estas cosas quiero hablar en esta sección. Así que si a ti te gusta escuchar historias, reflexiones, quieres también reflexionar en la parte interna de tu vida, no solamente lo exterior, probablemente esta sección te guste muchísimo y la vas a encontrar todos los viernes en este canal. Quiero construir esta comunidad de mujeres que entendamos qué es lo que está pasando, por qué nos sentimos como nos sentimos, y que nos demos un poquito este espacio de reflexión, de mirarnos, de escucharnos. Y de todas maneras vas a seguir obteniendo estos videos de herramientas, de tips todos los miércoles, así que no te asustes, esto seguirá pasando también en este mismo canal. Solamente vamos a dividir lo que es lo práctico contra esto que es un poco más nuestra parte emocional y cómo es que también podemos aprender de ello. Espero que en todos estos videos más relajados, en donde no estoy tan preocupada por darte todo el valor que yo pueda en los tips y en las herramientas, podamos conectar un poco más, conocerme más a fondo, conocerte también, que compartas conmigo estas emociones, esos pensamientos, esas cosas que estás atravesando en este momento que no te dejan estar tranquila, para que así podamos mantener una conversación entre amigas, entre mujeres, entre mamás, para que estemos un poco más cercanas y nos demos un abrazo virtual cada vez que estemos pasando por un momento un poco más estresante. Y quiero abrir esta sección justamente con el detrás de todo esto del orden, todos estos tips, todas estas cosas que comparto contigo a través de el orden, porque he elegido que el orden, que la planificación, la gestión de nuestro tiempo sea algo que sea un tema principal en este canal, y cómo es que estas herramientas aplicadas a mi vida me han funcionado y qué es lo que he aprendido a través de ellas. Así que vamos a entrar primero en el contexto. Quiero contarte que para mí el orden era una pelea, una lucha de todos los días. Yo siempre tenía la etiqueta en mi mente de que yo era la mujer más desordenada. Esto vino desde que estaba muy jovencita. Recuerdo que nunca en mi vida la prioridad fue limpiar mi casa, ser una ama de casa. Nunca me vi como una ama de casa, como una persona que se dedicara al hogar con los niños, que me mantuviera un hombre. La verdad es que eso no estaba en mi mente, no era la idea que yo tenía que quería hacer con mi vida. Pero recuerdo vivir en mi casa con mi mamá, que ella sí fue ama de casa muchísimos años, dedicada a nosotras, que mi papá era el que salía a trabajar. Entonces mi mamá es una de estas típicas mamás latinas que siempre está enojada, que para que escombres tu cuarto, que lo limpies, y siempre yo tenía muchas peleas con ella porque decía que yo era una desordenada, que yo siempre tenía mi cuarto hecha un relajo. La verdad es que sí, no te voy a mentir, no te voy a decir, ay no, yo era la mujer, la muchacha más limpia del mundo. La verdad es que no, pero para mí no era importante. O sea, yo sentía que mi mamá era una exagerada y yo decía, es que como para qué quieres que yo limpie tanto si al rato está sucio. Y yo me cuestionaba mucho todo esto de
a ver, mamá, o sea, tú te dedicas a la casa toda la vida, nos cuidas y es algo que agradezco, que tengas un plato de comida. Para mi mamá eso era importantísimo, o sea, eso era algo que tenía que suceder. Pero en mi mente era de, a ver, o sea, pero tú disfrutas tu vida, o sea, ¿realmente necesitas estar limpiando todo el tiempo? Me daba cuenta que cuando estábamos niños probablemente era importante para ella darnos de comer, etcétera. Pero cuando fuimos creciendo, ya yo me iba a la universidad a hacer la carrera y todo eso, yo decía, o sea, hay veces que ni siquiera como en mi casa, o sea, hay veces que yo me salgo a estudiar, a trabajar y a hacer todas mis actividades y realmente no es que mi mamá ya me siga atendiendo, o sea, muchas veces yo quería lavar mi ropa, quería hacer mis cosas y mi mamá quería seguir teniendo este control de yo lavo y ponía pretextos de es que si tú lavas te gastas el jabón, o sea, como nunca tampoco había este permiso de hacer las cosas por tu propia cuenta como adolescente, como mujer joven en la casa, porque también ella ejercía el control desde esto. Yo decía, no entiendo, o sea, el orden para mi mamá refleja mucho más un control por la casa, un control por nosotros que en sí el orden. Así que todas estas preguntas me las empecé a plantear una vez que me volví adulta, que me convertí en mamá, que entonces tuve mi casa propia. Yo dije, bueno, este control ya es algo que yo tengo heredado, que aprendí en mi casa y entonces a mí me hacía sentir insuficiente. Yo siempre tuve en mi mente esta etiqueta de soy la más desordenada, así que la situación en mi casa con mi esposo, con mis niños, era de mis niños un desorden, mis niños tenían juguetes por todos lados, mi niña se terminaba de bañar, la ropa en el baño, las toallas mojadas, de repente se nos olvidaban. Si mi esposo no era el que estaba ordenando detrás de nosotras, era como si yo fuera una niña con mis otros 2 niños pequeños y mi esposo detrás de nosotros tratando de ordenar todo ese desastre. Y yo me di cuenta en algún momento de todo esto y dije, o sea, no es justo para mi esposo y también qué tipo de hábitos le estoy yo inculcando a mis niños, pero ¿cómo hago esto sin hacer sentir a mis niños mal? O sea, sin yo ponerles a mis hijos la etiqueta de eres un desordenado, sin yo sentirme esta insuficiente de es que eres una desordenada. ¿Cómo puedo yo deshacerme de esta etiqueta y cómo puedo lograr que entonces yo pueda ser una persona ordenada si en mi mente solamente tengo soy cochina, soy desordenada, no soy suficiente? Y era un contexto bastante malo para mí. Sentía culpa porque era desordenada, porque no estaba siendo una buena esposa, porque era mi esposo el que tenía que ordenar, porque mi casa se veía desordenada, pero me daba culpa el hecho de entonces ponerle a mis hijos esta carga de tenemos que ordenar, tener la casa perfecta. No encontraba cómo lograr este equilibrio en sí, mantener mi casa ordenada, pero tampoco irme al extremo que tenía o que aprendí yo desde casa, en donde es que te sientes culpable si el día de hoy te fuiste con tus amigos a tomar un café y no te quedaste en la casa lavando el baño, o te va a estar esperando el baño y hacerte sentir culpa porque estás perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes, y el orden y la limpieza de tu casa debería ser tu prioridad y lo número 1, y yo nunca conecté con esa idea. Entonces me sentía culpable, me sentía juzgada y era horrible porque yo sentía que llegaba la gente, por ejemplo mi hermano o mis suegros a mi casa, y lo que yo tenía en mi mente, en vez de estar disfrutando este momento, era de es que sí limpié y ordené, pero probablemente ellos están viendo este pequeño cabello que ya se me cayó y que se ve en el piso. O sea, me sentía juzgada, y lo peor es que no solamente me sentía juzgada por mi familia o por las personas que me visitaban, sino por mí misma. O sea, a pesar de que yo limpiaba, ordenaba o trataba de hacerlo,
me sentía juzgada por mí misma, aunque nadie me visitara, pensando que es que seguramente pudiste haberlo hecho mejor. Y algo que también me generaba mucha culpa era el hecho de que yo limpiaba, ordenaba algo, aunque no fuera de una forma profunda, pero estaba tan cansada de ser mamá, o sea, porque las actividades como mamá te cansan, del trabajo, pero o sea, tenía que limpiar, ordenaba, digamos que lo básico, y entonces me sentía culpable de sentarme a descansar, a ver una serie, a disfrutar una película con mis hijos. Entonces este tema me estaba generando mucho estrés, me estaba sintiendo muy vacía, hasta que dije, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esta situación y ¿cómo lo vamos a lograr? Así que empecé mi proceso con esto de ordenar mi casa y dije, bueno, vamos a hacer un reseteo completo. Vamos a ir cada una de las zonas de mi casa y empecé a aplicar todas estas técnicas que te he ido compartiendo a lo largo de este canal. Yo estudié una ingeniería industrial, así que yo dije, muchas de estas cosas que yo aprendí de los japoneses, todas estas metodologías de las compañías que se aplican en todos lados, seguramente va a servirme en mi casa. Y sí, empecé con este orden, elegí una zona de mi casa a la vez, empecé a depurar, a dejar ir cosas que ya no me servían, ropa, zapatos que ya no me identificaba con ellos, etiquetar cosas, comprar contenedores y todas estas técnicas que he ido compartiendo contigo a lo largo de estos videos los empecé a aplicar. La verdad, al principio empecé bastante animada, estaba muy feliz, veía la transformación de mis espacios y me llenaba bastante, pero voy a confesarte que en algún momento me abrumé, me sentía cansada, quería tirar la toalla, estaba a mitad de camino y yo dije, es que ¿para qué? ¿Cuál es el punto de estar ordenando? Tengo ganas de procrastinar, de no limpiar. Fue un proceso de subida y bajada de emociones, fue un proceso largo, fueron varios meses, por lo menos 2 meses que estuve ordenando cada parte de mi casa, pero tuve mucha paciencia. Dije, bueno, me doy cuenta que el avance que tengo en estas zonas que ya están listas es mucho, y algo que me ayudó mucho es estos hábitos pequeños que también ya compartí un video contigo de estos hábitos que te ayudan a mantener tu casa ordenada, y los empecé a practicar, a hacerlos ya parte de mi vida y me di cuenta de la diferencia. O sea, me empecé a dar cuenta de todo el tiempo que esto me quitaba de encima, el estrés, el que sin tanto estar ordene y haciendo todos los días, si yo me detenía, ya podía ver que sin la necesidad de ordenar, mi casa seguía viendo ordenada. Entonces esto me hacía sentir satisfecha y fue lo que me siguió manteniendo motivada a continuar con el proceso y terminarlo sin procrastinar. Al final mi casa terminó bien ordenadita, todo etiquetado, todo tenía en su lugar, pero la realidad es que no quería caer en este extremo de que ahora mis hijos agarran un juguete y sí o sí tiene que regresar al mismo lugar y castigarlos, y no, o sea, quería que este proceso también para mi familia fuera algo con amor, que ellos aprendieran, que también empezaran con estos hábitos, pero no desde la culpa, desde la exigencia, desde mi control, sino desde esta recompensa de, mira, tenemos esto ordenado, trabajamos en equipo y podemos tener más tiempo para jugar, para disfrutar, más tranquilidad en nuestra casa. Una vez que ya todo quedó ordenadito, la verdad es que me sorprendió la cantidad de tiempo que me quedaba y me daba mucha culpa. Tengo que confesarte que una vez que yo terminé con este proceso tenía mucha culpa, porque ahora no necesito mucho tiempo para ordenar mi casa, pero eso me hacía sentir como rara, como es que yo debería de estar limpiando todos los días y todos los días debería de estar haciendo algo, porque si no estoy haciendo algo en mi casa no soy productiva y seguramente no valgo como mujer, como esposa, como nada. Así que este fue un proceso muy duro también, porque tenía que estar buscando actividades para rellenar justamente esos espacios que el orden me dio.
El orden me regresó tiempo, el orden me regresó tranquilidad y puedo ver mi casa ordenada, pero tengo que decirte que aún sigo sintiendo culpa. Hay muchas veces que veo alrededor y digo, es que tengo esta necesidad imparable de ordenar, pero veo y digo, es que todo está ordenado. ¿Qué es eso que necesito ordenar? Y esto me permitió entrar en mi interior, en mis sentimientos, en empezar a buscar qué es eso que realmente quiero ordenar. Y probablemente esto me dio la oportunidad de ver qué es lo que estaba pasando conmigo y empezar a aprender justamente qué es eso que quiero ordenar en mi vida. Y es un proceso que ha sido bastante hermoso, pero también duro. La realidad es que el orden me ha dado mucha satisfacción, muchas dudas, mucho aprendizaje de mí misma, de cuestionarme muchas de mis creencias, de entender desde dónde venían todas estas culpas y todas estas emociones, y entonces empezar a transformarla, empezar a conectar conmigo. El orden me ha dado esta oportunidad de volver a preguntarme qué es eso que realmente te gusta. Ahora que ya no tienes que estar ordenando y limpiando tu casa todo el tiempo, ahora, ¿qué es lo que quieres hacer con tu tiempo? ¿Quieres leer? ¿Quieres aprender? ¿Quieres pasar más tiempo con tus hijos? Porque la realidad es que muchas veces como mujeres pensamos que el orden nos hace buenas esposas, buenas mamás, que tener todo ordenadito es lo que nos hace tener todo bajo control, pero muchas veces nos convertimos en unas mamás ausentes, en mamás que estamos en la casa limpiando, pero cuando nuestros hijos lloran o cuando nuestros hijos quieren que los escuchemos, estamos perdidas lavando los trastes, estamos perdidas escombrando, limpiando, que ni siquiera somos capaces de mirar a los ojos a nuestros hijos. Y yo recuerdo haber aprendido eso. A veces llegaba de la escuela y quería platicar con mi mamá, pero lo que me quería yo realmente era que me viera. Y recuerdo que yo me iba a sentar a un mueble de la cocina a platicar con ella, pero ella estaba tan ocupada limpiando, ordenando, lavando trastes, cocinando, siempre hundida en esto de la limpieza, que yo le decía, mamá, me siento que me ignoras, quiero que me mires, lo único que quiero es ser vista. Y se enojaba y me decía, pero es que te estoy escuchando. Probablemente estés oyendo, pero escuchándome, mirándome, poniendo atención. Y justamente eso es lo que he descubierto, que puedo ordenar, puedo mantener mi casa ordenada, que logré quitarme una etiqueta en mi mente de que soy la más desordenada. Ahora creo que soy capaz de cambiar, de resignificar todas estas creencias, de convertirlas en algo diferente y de cambiar la realidad sin la necesidad de juzgarme. Entiendo que cada quien tenemos un concepto diferente de nosotras mismas, que nos perdemos cuando nos convertimos en adultas, en mamás, que nos olvidamos de nuestros sueños y que probablemente ponemos mucha energía y mucho tiempo en cosas que pueden ser mucho menos importantes que disfrutar una tarde con tus hijos, que tener una conversación con tu esposo, que eliminar esta culpa de descansar. Y para mí eso ha sido valiosísimo y es algo que el orden ha traído a mi vida. Por eso es muy importante para mí compartir contigo todas estas experiencias, estas herramientas, porque quiero que también tú analices si esto del orden, que querer ordenar tu casa, limpiarla, tener tu agenda llena de cosas que hacer, ser súper planificada, es algo que estás utilizando para limpiar algo de adentro, para tratar de ordenar algo que no está teniendo un control en tu vida, o ¿para qué estás realmente teniendo esta obsesión por mantener todo ordenado? Espero que puedas reflexionar un poco acerca de esto. Déjame en los comentarios qué lograste aprender, si algo lograste conectar conmigo.
Y si hay algún otro tema, algo que estés atravesando en este momento en tu vida, que quisieras que tengamos esta conversación, que yo pueda darte mi reflexión, si yo he algo aprendido acerca de eso que probablemente estás viviendo, entonces podemos tener estas conversaciones, esta cercanía y lograr juntas sanar y seguir este camino hermoso llamado vida juntas. Te quiero y espero mirarte en mi próximo viernes de reflexión y no te olvides que los miércoles también siguen estos videos de tips, de herramientas que te van a ayudar justamente a balancear entre la simplicidad que podemos darle a nuestra vida, la conexión y el caos real de cada uno de los días que vivimos. Te quiero y te veo en mi próximo video la próxima semana.